Saludos tecnológicos, soy José Luis de Canvatronic.com y el vídeo de hoy está dedicado a los relés de estado sólido. Un relé de estado sólido es un dispositivo electrónico que conmuta el paso de la corriente mediante una pequeña corriente de control. Dicho de otra forma, en un relé de estado sólido como el que tenemos aquí, tenemos dos borneras donde conectaríamos la entrada de corriente y la salida, y tendríamos dos borneras para gobernar el disparo de esa corriente. Con una pequeña corriente en las patillas de control podemos gobernar hasta más de 100 amperios en las patillas aquí de potencia. Los relés de estados sólidos fueron pensados para sustituir a los relés mecánicos o a los contactores. Las características principales que tienen estos relés de estados sólidos y que benefician en contra de los relés electromecánicos es que tienen un menor tamaño, aunque a la hora de la verdad, si utilizamos grandes potencias, necesitaremos meterle un disipador. Pero en sí el dispositivo es mucho más pequeño de tamaño. Utilizan una menor tensión de activación, o sea, con tensiones que van desde los 3 a los 32 voltios podemos gobernar perfectamente el control de estos dispositivos. Son totalmente silenciosos, no entran ni salen partes mecánicas, con lo cual no producen ningún tipo de ruido. Son muchísimo más rápidos de conmutar que los electromecánicos. También se pueden utilizar en ambientes más peligrosos porque el entrar y salir la potencia no produce chispas. Y teóricamente, al no tener partes que se puedan desgastar con el tiempo, su uso teórico es mucho más prolongado que sus homólogos de electromecánicos. Dentro de los relés de estados sólidos hay de dos tipos: los que gobiernan corriente continua y los que gobiernan corriente alterna. Los que gobiernan corriente continua están basados en MOSFET, y la diferencia con los de corriente alterna es que tendrán polarización. Vendrá marcado con un más con un menos donde se tiene que conectar cada uno de las patillas. Mientras que los de corriente alterna, que son todos los que tenemos aquí, son, bajo mi punto de vista, los más usados con muchísima diferencia, ya que los otros tipos casi nunca no los he visto nunca, y cada 2x3 me los estoy encontrando en diferentes dispositivos. Están basados en tiristores o triac. Las potencias que pueden trabajar estos dispositivos son muy amplias. En estos que vemos aquí son de 50 y de 90 amperios, y los podemos encontrar tanto para versiones monofásicas, que son las que tenemos aquí, como para versiones trifásicas, que son estos dos modelos que tenemos aquí. El encapsulado típico de un relé de estado sólido es para corrientes de 10 amperios y más, es este formato, en el que, como os he dicho antes, tenemos la tensión de control que suele ser siempre de corriente continua y que va desde los 5,5 a los 32 voltios en este modelo, y desde los 4 a los 32 en este, e incluso este otro modelo también va de 4 a 32 voltios. Hay otras marcas que tienen aún un disparo aún menor, que va desde los 3 voltios hasta los 32. Entonces, a partir de 10 amperios, el formato estándar que se suele utilizar es este que veis aquí. La parte de atrás está pensada para montar en un disipador, se le aplicaría silicona y se le pegaría un disipador. Y por debajo de 10 amperios hay un modelo similar a este. Esto es un puente rectificador porque no tengo yo ningún relé de estado sólido de esas características, pero os enseñaré una fotografía cuando edite el vídeo. Es similar a este puente rectificador. Tendríamos dos patillas en las que tendríamos la corriente alterna, y otras dos que serían las patillas de disparo. También dentro de los relés de estados sólidos los tenemos monofásicos o trifásicos. La diferencia entre los monofásicos y los trifásicos solo es que los trifásicos tendrían 3 canales, mientras que los monofásicos solo tendrían un canal. Se dispararía más o menos a las mismas tensiones, veis que 3,32, 3,5, 28. Y por lo demás funcionarían exactamente igual.
La diferencia entre estos dos es que este que tenéis aquí viene para montar ya en un rail y trae su propio disipador. El disipador ya viene integrado, con lo cual no habría que ponérselo. Este modelo es capaz de trabajar con tres canales de 30 amperios y este que tenéis aquí es capaz de trabajar con 3 canales de 50 amperios. Ahora vamos a enseñaros cómo conectar y cablear uno de estos relés. Para su funcionamiento necesitaremos meterle corriente alterna aquí. Ya tengo preparado aquí y una bombilla para que vosotros podáis ver más o menos cuando se activa y cuando se desactiva el relé. Entonces, la entrada de potencia la podemos enganchar en cualquiera de los dos terminales, aunque se suele enganchar siempre en el pin 1. Y esta sería la salida de corriente, sería por aquí. Ahora daremos tensión al dispositivo. Bien, ahora mismito aquí ya tenemos el dispositivo alimentado con 220 y ahora hay que aplicarle la tensión de control para disparar. En estas bananas que veis aquí, tengo ahora mismo 4,5 voltios. Entonces, esto sería el negativo. Voy a poner el negativo siempre fijo. Y al aplicarle la tensión positiva en este pin, la luz se tiene que encender. Como veis, aplicándole tensión, la voy a intentar colocar un poco mejor. Como veis, aplicándole tensión menos más en los bordes de control, dispararía la corriente, conmutaría y activaría la salida de la corriente, con lo cual se encendería la lámpara. Este relé que veis aquí puede trabajar hasta con 90 amperios, aunque claro, no es aconsejable meter 90 amperios como tenemos aquí. Habría que montarle un disipador aún mayor que este que tenemos aquí. De esa forma podría funcionar correctamente las veces que queramos, porque si lo tenemos activado mucho tiempo tienden a calentarse, con lo cual lo ideal siempre es refrigerarlos. Un buen disipador es lo que nos hará prolongar la vida de estos dispositivos el mayor tiempo posible. Pero bien, antes hemos hablado de las bondades que tenían estos dispositivos, pero también tienen algunas cosas que hay que tener en cuenta. Los principales defectos que tienen este tipo de dispositivos, estos relés de estado sólido, son dos. Fundamentalmente, que llevan muy mal las subidas bruscas de tensión, de intensidad, y sobre todo cuando son por encima de su intensidad nominal. Si bien los relés electromecánicos típicos son capaces de absorber grandes cantidades de intensidad por encima de su nominal durante cortos periodos de tiempo, estos tipos de dispositivos lo llevan muy mal y suelen destruirse si hacemos eso. Y luego hay otro defecto muy importante, que es que este dispositivo, cuando se estropean, tienden a quedar conmutada la entrada con la salida, con lo cual no podéis controlar el dispositivo y estaría siempre dando salida. Para algunos casos es un problemilla y para otros casos es un problema muy grande. Por eso hay que tener en cuenta que esto puede pasar. Como complemento a esto que os acabo de explicar, y como tengo la suerte de tener dos dispositivos que justamente tienen los síntomas típicos que tienen un relé de estado sólido cuando se estropea, os lo voy a explicar.
Aquí tengo dos relés, estos dos relés están defectuosos. Uno tiene un problema y otro tiene otro. El problema que tenemos aquí a la izquierda es justamente, aunque aparentemente se ve en perfecto estado, tiene puenteada la entrada con la salida. Entonces, cuando nosotros cojamos bien, como veis ahora, hemos puesto la tensión de alimentación de entrada aquí y la salida aquí. No tenemos ningún tipo de control, con lo cual, cuando nosotros hagamos funcionar este dispositivo, no debería de lucir la bombilla. Fijaros qué pasa. Según damos tensión, la bombilla se pone a alumbrar. ¿Qué pasa? Que esto internamente está defectuoso y tiene la entrada puenteada con la salida. Si vosotros cogéis un polímetro y lo ponéis en ohmios, veréis que entre la entrada y la salida da 0 ohmios. Esto es un problema muy gordo porque, independientemente de que nosotros no le estamos aplicando la señal de control, tendremos salida. Y puede meternos, dependiendo el montaje donde esté esto colocado, puede traernos problemas muy severos. Esto, bajo mi punto de vista, es uno de los principales problemas y defectos que tiene este tipo de dispositivos. El otro problema que también presentan estos dispositivos, pero que para mí sería menos importante, ya que para mí, pienso que crearía menos problemas, aunque también te puede crear problemas en la instalación donde lo tengas montado, es el siguiente. En este caso vamos a volver a dar tensión, tenemos puesto la señal de control, le damos, vemos que el LED, lo voy a subir un poco más para arriba, vemos que el LED que tiene aquí indicativo de que le estamos metiendo señal de control alumbra, enciende, pero no se activa la señal. Este relé de estado sólido, Stop to Triac, tiene el problema contrario al anterior, es decir, aunque le demos señal de control, no se activa la salida. Bien, ahora que veo el LED, también deciros que desde hace unos años casi todos los relés de estado sólido de última generación tienen este LED indicador de que está llegándole tensión de control. Generalmente este tipo de dispositivos siempre se montan con algo que los gobierna, un microcontrolador, un autómata, etc. Entonces es mucho más fácil a la hora de visualizar si puede haber una avería en el relé, es saber si está o no está llegando señal de control. Si le llega señal de control y no tenemos salida, pues tenemos que verificar el dispositivo porque o bien no le llega tensión de entrada o bien el dispositivo está defectuoso. Es una gran ayuda. De dispositivos que tenían 10 años para atrás no solían traerlo, era el mismo sistema, pero no sabías, tenías que verificar tú con un polímetro cuando te llegaba la tensión de cebado del dispositivo, y ahora, como lo puedes ver con el LED, te ayuda mucho y te hace que la detección de un problema sea mucho más rápido. Creo que básicamente os hemos hablado todo lo posible de los relés de estados sólidos. Vuelvo a decir que todos estos dispositivos que tenemos aquí son para trabajar con corriente alterna, es decir, la tensión que controla este dispositivo en su parte de potencia es corriente alterna, y siempre la tensión de control es corriente continua. La corriente continua sí tiene polarización, o sea, la tensión de cebado sí tiene polarización, tenemos un menos y un más, y la tensión de potencia, da igual como la pongamos, funcionaría, no tiene polaridad. Cualquier tipo de consulta, sugerencia o pregunta la podéis dejar en comentarios, y como siempre os agradeceríamos un like para que nuestra comunidad siga creciendo. Un saludo tecnoadictos y nos vemos en el siguiente vídeo.